Bueno, buenas noches. Esta semana Sofía y yo tomamos unas vacaciones. Aquí hay una foto de nuestro perro. Creo que eso fue en Puerto Viejo de Sarapiquí. No, en Puerto Viejo de Talamanca, de Limón. Entonces, cada tanto nos gusta ir a descansar, necesitamos ir a descansar. La primera noche que llegué ahí, el domingo pasado, dormí 12 horas. Entonces fue muy necesario ir. Y la vez pasada, hace que queríamos tomar vacaciones, resulta que Sofía desarrolló esto en la rodilla, que ya está operado, pero por eso tuvimos que cancelarlas. Entonces estábamos sobregirados. No sé si les pasa a ustedes que uno llega a descansar y tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Me debes. Y entonces empieza a cobrar, ¿verdad? Ahí tenemos a Moto amarrado a mecate corto. Moto es el nombre de mi perro. Y efectivamente lo teníamos amarrado ahí. Sofía y yo nos metimos al mar y el perro estaba tranquilo. Todo esto para introducir el tema que empezamos el fin de semana pasado, que se llama a mecate corto. Cuando decimos a mecate corto, ¿qué queremos decir? Controlado. ¿Cómo? Lo puede hacer, pero lo puedo tener dominado, exacto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acerca de la lengua y la Biblia habla de tener nuestra lengua dominada. Entonces, de tener nuestra lengua a mecate corto. Y lo que vamos a estar hablando en esta serie es la lengua expuesta, renovada e inspirada. Y la semana pasada empezamos en Santiago capítulo 3. Les invito a abrir sus Biblias allí. Santiago capítulo 3 es el capítulo más extenso. La mitad del capítulo está dedicado a hablar de la lengua y el dominio de la lengua. Y la semana pasada terminamos con orando en parejas, un versículo de Romanos. Y decíamos que aquí hay una paráfrasis, ofrézcanse a Dios como muertos retornados a la vida, presentando sus lenguas como instrumentos de justicia. ¿Cuántos aquí son muertos retornados a la vida? Eso describe la nueva vida de Cristo que hay en nosotros. Todos los que hemos recibido a Jesús somos personas que estábamos muertos en nuestros pecados, retornados a la vida. Y entonces, como personas muertos, retornados a la vida, tenemos que presentar nuestras lenguas, todo nuestro cuerpo, pero nuestras lenguas, para ser instrumento de justicia. Y yo he estado maquinando, pensando en esto. Señores, aquí en mi boca hay un instrumento de justicia o hay un instrumento de otras cosas. O a ratos para justicia y a ratos para hacer injusticias. Y en realidad todos tenemos que mantener nuestra lengua a mecate corto. Y entonces vamos a volver a leer los versículos de la semana pasada, no vamos a entrarle profundo, pero Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces dijimos que tenemos que ponerle ojo a nuestras lenguas, en especial los maestros, porque no solo vamos a ser juzgados por lo que decimos, sino todas las personas a quien influenciamos con nuestra lengua, Dios nos va a reclamar también si nosotros los mandamos por rutas que no son. Entonces, y Santiago se está incluyendo a él mismo. Santiago era el medio hermano de Jesús, hijo de José y María, y él era el líder del pastor de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. Versículo 2, dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo.
Entonces, tenemos que ponerle ojo a nuestra lengua porque es el instrumento del maestro y en segundo lugar porque es la medida de madurez, la medida de la madurez. Si alguien nunca falla en lo que dice es una persona madura. ¿Cuántos recuerdan ir al pediatra y que te dicen saque la lengua? A ver, alguien aquí que es enfermera, ¿qué se puede detectar con ver la lengua? Bueno, una de las cosas primeras que vamos a ver por eso es la parte de glándulas, ¿verdad? De infecciones. Infecciones, inmediatamente se ven las infecciones. Se pueden ver adicciones, si alguien fuma, si, ¿verdad? Ciertos traumas, la salud en general, una manera rápida que un buen doctor tiene es ver la lengua, para empezar. Y Santiago más o menos dice lo mismo, dice, si quieres ver la salud rápidamente, la salud espiritual de una persona, escúchelo un ratito. La lengua va a ser la medida de la madurez de esa persona. Después empieza a describir versículo 3. Cuando ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón, a voluntad del piloto. Entonces, a la persona que está subida en un caballo o la que está guiando un barco, el timón es muy pequeño, el freno del caballo es pequeño, pero controla un animal muy fuerte, muy grande, o un barco muy fuerte, muy grande. Igualmente, aquí se puede ver de esta manera, ¿quién está subido en tu vida? ¿Quién está controlando tu vida? ¿Tu carne o Cristo en ti? Y si es Cristo en ti, tu lengua lo va a demostrar. Y si es tu carne, tu lengua lo va a demostrar. Si es el diablo, también tu lengua lo va a demostrar. Entonces, es la medida, el instrumento del maestro, la medida de madurez, y ahora llegamos al punto número 3, que es el arma del malvado. Uy, uy, uy. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Aquí Santiago está diciendo que aunque las palabras son muy pequeñas, pueden hacer grandes hazañas, para bien o para mal. Y está hablando más que nada ahorita de lo mal que puede ser. Imagínense qué gran bosque se incendia con una pequeña chispa. Si yo agarro un vaso con agua y yo digo voy a inundar tu casa, te ríes. Lo más que vas a hacer es manchar la alfombra, dice. Pero si yo agarro unos fósforos y digo voy a incendiar tu casa, sí podría hacerlo, sabiendo dónde poner el fósforo. El agua no se multiplica. El fuego sí. El fuego se propaga. Y, ¿verdad? Tiene sus propiedades diferentes en ese sentido. Y parecido, las palabras nuestras, aunque en 2 minutos tú puedes decir un par de cosas que causan todo un incendio y un desastre en la vida de las personas. Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, le prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Aquí es como la lengua causa cualquier cantidad de problemas si no está bajo el dominio de Cristo. Cuando habla de un mundo de maldad, está hablando de una inmensidad. Como cuando decimos es un mundo de problemas. Es un mundo de maldad hay de potencial en la lengua si no se domina bajo el poder de Cristo.
Vi una cita, dice, cuidado con las palabras, porque una vez pronunciadas, solo pueden ser perdonadas, no olvidadas. Una vez dichas, ya hicieron su daño. Después de eso hay que perdonar. Es como tratar de... ¿Cuántos han sufrido una quemadura en algún momento? ¿Cómo se puede desquemar la gente? ¿O cómo puedes desquemar algo? Eventualmente Dios nos dio unos cuerpos muy buenos y hay una cicatriz y, ¿verdad? Se ayuda. Pero no se puede desquemar. O si tú agarras un libro y lo quemas, ahora desquémelo. No se puede, cambió. Ya el fuego hizo su daño. Las palabras son así. Si yo llego a insultar a alguien y después le pido perdón, puede ser que me perdone, pero hay un daño que se hizo en esa relación y ese insulto ahí queda. Con el tiempo va sanando y uno puede llegar tal vez a olvidarlo, digamos. Pero en un sentido nunca se olvida, ahí está. Ahí está. ¿Cuántos han vivido algo así? Del lado receptor es fácil acordarse, del lado de que uno hizo el daño, a veces no nos damos cuenta de lo que producimos, ¿verdad? Cuando ahí en el versículo habla de encendida por el infierno, ¿de qué nos habla eso? Comentemos juntos. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno le prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¿De qué manera nuestra lengua puede ser encendida por el infierno? Con culpa, ¿ok? Ajá. ¿Sí? Además de que Dios quiere usar nuestras lenguas para bendecir, ¿quién más quiere usar nuestras lenguas para causar daño? Y entonces el enemigo nos tienta. ¿Y qué dice la palabra con respecto a la tentación? De hecho, aquí mismo en Santiago dice, ninguna tentación viene de Dios. Dios no tienta a nadie. Y también en otro lado dice que ninguna tentación no se puede, Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Entonces toda tentación de usar nuestra lengua para hacer daño, con el poder del Espíritu Santo se puede evitar. Ahora todos fallamos mucho, dijo el versículo 2, y Santiago se estaba incluyendo, y aquí todos nos vamos a incluir. Pero deberíamos de tener a mecate corto nuestra lengua para poder evitar esos problemas, evitar causar esos daños. El término infierno aquí es un término que solamente Santiago y un montón de veces lo usó Jesús, que es un término de Gehenna, que era el basurero municipal de Jerusalén, básicamente. Era un valle donde había un fuego siempre y ahí llevaban los cuerpos, llevaban las cosas a quemar y siempre había incendio y malos olores y era el lugar de los desperdicios. Jesús lo llegó a hablar acerca de como el infierno, el lugar de castigo eterno. Aquí no necesariamente está hablando de ese infierno, simplemente está diciendo, así como en el basurero siempre hay un fuego encendido, así podría, encendida por el infierno, quemar todo el curso de nuestras vidas y quemar nuestras familias de camino. Y cuando dice aquí, enciende todo el curso de la vida, es un poquito exagerado. Es una hipérbole. Lo que llaman una hipérbole es una exageración que se usa para
comunicar algo. Cuando decimos es una sonrisa de oreja a oreja, técnicamente hablando estamos exagerando, porque nadie puede sonreír de oreja a oreja. Pero estamos diciendo que es una sonrisa grande, ¿verdad? Y igualmente Pablo dice en 1 Timoteo, él dice, el amor al dinero es la raíz ¿de qué? Y es la raíz de todos los males, pero no necesariamente todos los males vienen por el amor al dinero. Igual aquí Santiago está diciéndole, prende el fuego a todo el curso de la vida, pero no necesariamente es así, está poniendo el caso para que, digamos, es cierto, con la lengua podemos encender un incendio y tenemos que cuidarnos. Tenemos que, bajo el poder del Espíritu Santo, tener la lengua bien a mecate corto. Y ahora empieza, en el arma del malvado, él empieza a decir, bueno, la lengua es como un incendio, tiene tres descripciones, como un incendio, y la segunda es como un animal salvaje. Versículo 7 dice, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Entonces, el ser humano ha domado y sabe domar toda clase de animales, desde en el circo, ¿verdad? De leones, y tenemos perros, y tenemos en lugares en África no usan bulldozer para quitar los árboles, usan elefantes, ¿verdad? Y usan delfines para rescatar cosas debajo del mar que los buzos no pueden llegar. El ser humano ha domado cualquier cantidad de animales. Y aquí dice, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Ahí es una imagen de una víbora, ¿verdad? Otra vez, otra imagen fuerte para hablar del poder en la lengua. Una víbora muerde rápido y suelta su veneno rápido, y la persona muere en las próximas horas, ¿verdad? Pero el veneno se suelta muy rápido, entonces hay que tener cuidado con esto. Debido a la caída, todos hemos perdido el dominio sobre nuestras lenguas. Sin embargo, la naturaleza humana no tiene la capacidad ni la fuerza para gobernar este miembro. Pero Dios sí puede ponerla bajo control, y eso lo mencionamos la semana pasada. Es cierto que ningún humano puede dominar la lengua, pero Cristo en ti sí puede hacerlo. Y tenemos que cooperar con el Espíritu Santo, tenemos que primero entregar nuestras lenguas como instrumento de justicia, como mencionamos la semana pasada, y después, día con día, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra lengua. Entonces, es como un incendio, la lengua es como un incendio, la lengua es como un animal salvaje, y tercero, es como un pozo contaminado. Y ahí les voy a poner un pequeño video sobre un pozo contaminado. A mí me gustan ver cámara escondida. Y aquí hay una pequeña broma que le hacen a alguna gente sobre un pozo contaminado.
¿Vieron la cara de asco que ponían la gente cuando pensaron que acaban de tomar de este pozo contaminado? Veamos a ver qué dice Santiago al respecto. Versículo 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca salen bendición y maldición. No debe ser así, pero a veces sí sucede. ¿Ah? Ouch. Cuando dice ahí con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, la palabra en griego es elogio. ¿Cuántos han ido a un funeral donde hacen los elogios de una persona? Y en los funerales no hay nadie, ningún pecador, ¿verdad? Siempre dicen cosas hermosas de las personas. Aquí está diciendo, con nuestra boca elogiamos a nuestro Señor y Padre. Tal vez es lo mejor que podemos hacer con nuestra boca, es hablarle a Dios, elogiarlo. Una canción que cantamos hoy estaba lindísimo, diciéndole que tú eres eterno, tú eres la luz, tú eres... ya ni me acuerdo la letra, era nueva, no la conozco, pero muy poderoso proclamar eso con nuestra boca. Es lo mejor que podemos hacer con nuestra boca. Y salimos del culto, se nos atraviesa un carro y maldecimos a las personas. Hermanos míos, dice Santiago, esto no puede ser así. ¿Se acuerdan en la palabra cuando Zacarías, él iba a ser el papá de Juan el Bautista? Su esposa estaba embarazada y él no le creyó, ¿verdad? Hubo incredulidad en él. Entonces el Señor le cerró la boca y él no podía hablar. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Okay? Cuando ya nació el niño, no tenía nombre, le ponían el nombre al 8º día cuando lo circuncidaban, y entonces ya le iban a poner Zacarías Junior o qué sé yo, ¿no? Y entonces todo el mundo, no, le vamos a poner Juan. Y él por fin agarra una hoja o una, no sé, y escribió, su nombre es Juan. Y en ese momento Dios le abrió la boca. Y lo que salió de él fue elogios a Dios. Dice, al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar o a elogiar a Dios. Lo primero que sucedió cuando, después de 9 meses de no hablar, elogió a Dios. Y yo me pongo a pensar, wow, qué bonito, qué ayuno más largo tuvo de hablar, pero qué bonito el testimonio que nos dejó, que lo primero que hizo fue alabar al Señor, elogiar a Dios. Y aquí esta imagen, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Este concepto de bendecir a Dios, pero maldecir a la imagen de Dios, es interesante. Aquí tengo, en mi oficina yo tengo varias fotografías. Aquí tengo una foto de mi hermana conmigo. Quiero que se imaginen que yo elogio a mi hermana Diana, pero rompo la imagen de Diana. ¿Cómo se sentiría mi hermana Diana si yo hago eso? Es confuso, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que eres la mejor hermana del mundo y después te quiero sacar de la foto? O quiero dañar la imagen de ella. Otra ilustración de eso mismo. Aquí con los hijos.
Imagínense que yo elogio a Roberto. Qué hermoso es tenerte aquí en la iglesia, eres un amor, ¿verdad? Disfruto tenerte aquí, siento tu apoyo, pero yo maldigo a tu hijo. ¿Cómo te sentirías? Para decir, no, pues, ¿verdad? No. Y tu hijo está hecho a imagen tuya y de tu esposa, ¿verdad? Es carne de tu carne, ¿verdad? No es congruente bendecir a un papá y maldecir a su hijo, porque el papá no se va a sentir elogiado, ¿sí o no? ¿Verdad? Es natural que un papá diga, no, es que yo estoy con mi hijo, ¿verdad? Imagínense lo que le hacemos a Dios. Con la lengua elogiamos a nuestro Señor y Padre, pero maldecimos a los hijos de ese mismo Señor y Padre. ¿Cómo se sentirá Dios al vernos hacer eso? Y yo me quedé meditando en esto mucho estos días, porque es muy fácil maldecir. Claro, pensamos en maldecir como una bruja, ¿verdad? Ahí con vaya a echarte una maldición. Eso no lo hacemos, espero. Pero desearle el mal o disfrutar cuando algo malo le sucedió, es algo que sí disfrutamos a veces. Y entonces tenemos que cuidarnos, porque esa persona a quien le estamos maldiciendo, deseando el mal, es también hija de Dios a quien adoramos. ¿Qué están pensando al respecto de esto? ¿Algún comentario? El que calla otorga. ¿Ah? Otra ilustración de lo mismo. Yo no podría elogiar a un gobierno y quemar su bandera. Ahí están quemando una bandera de la Unión Europea. Pero alguien podría, yo estimo a la Unión Europea, yo quiero que crezca, quiero que, ¿verdad? Que su poderío económico y lo que sea, pero quemo su bandera, quemo su imagen. No es congruente. De hecho, la gente que quema una bandera está diciendo a través que la bandera es una tela, eso no es nada, pero en un sentido simbólico está maldiciendo a quien representa esa bandera. Y este concepto está en otro lado de la Biblia. 1 Juan 4:20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es un poco parecido. No podemos, si no estamos amando a la imagen de Dios que está de pie delante nuestro, o que está conduciendo en el carro delante nuestro, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Es una lucha. Reconozco que es una lucha y no hay, ¿verdad? Pregunto ahorita, ¿cómo podemos controlar eso? La pregunta de Aarón se la hago a todos. ¿Qué podemos hacer en este caso donde la tentación es maldecir a la imagen de Dios, sabiendo que en la misma boca elogiamos a Dios? Beatriz. Ok. Pero una manera es lo que hiciste. La palabra de Dios, la ley de Dios, expone
es nuestra institutriz, nos enseña a vivir. Entonces a veces decimos, es que yo no estoy bajo la ley. No, pero es que la ley es de Dios y sigue siendo la ley de Dios. Y eso es la manera en que Él quiere que vivamos y es bueno conocerla. Y de hecho, en Efesios 5, que se habla de maridos, amen a sus esposas, ¿verdad? Y mucho hablamos acerca de eso con el contexto del matrimonio. Pero hay algo que dice ahí, que dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y dice, lavándola por medio de su palabra. Búsquelo, Ronald, para que nos aclares ahí, Efesios 5. Pero eso es lo que hiciste con tu prima. ¿Verdad? Le expusiste con un versículo que nos expone el pecado y dice, uy, yo necesito alinearme porque no estoy alineado con el deseo de Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué frase? No sé, Efesios. Entonces Jesucristo quiere purificar a su iglesia habiéndola lavado mediante la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, cuando la leemos y nos expone y dice, uy, Señor, esta semana yo he pronunciado odio contra no sé quién, Señor, hay inconsistencia en mi boca. Y entonces nos lleva al arrepentimiento y a cambiar. Y es verdad, tal vez para un cristiano es lo primero que tenemos que hacer, exponernos a la palabra y que la palabra nos transforme. Ajá. Ok, 2 Corintios capítulo 10 nos dice que tenemos que tomar cautivo todo pensamiento y ponerlo a obediencia de Cristo. Entonces, mecate corto, tomar cautivo el pensamiento y si esta palabra va a bendecir, la soltamos. Y si va a maldecir, no, la sujetamos con mecate corto, ¿verdad? Ese es el tipo de ahí es donde queremos salir hoy, precisamente con esas herramientas o con un poquito de ese pensar. Pero la palabra de Dios es la que nos ayuda. Ajá. ¿Sí? Sí, te identificaste con ese. Es una cosa bastante dolorosa. Uh-huh. Y para mí, bueno, lo que a mí siempre me ha ayudado es en oración con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedir dominio propio. Es cierto que el mejor mecate es el mismo Espíritu que a uno lo... Uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros es el dominio propio. Y ese es el mecate corto también. Sofía, ¿querías agregar algo? Sí, como que ser a veces nosotros en ejercitar el silencio. A veces sí somos muy rápidos para hablar cuando podemos crecer en ser más cautos. A veces hablamos muy rápidamente, tenemos que ponerle una pausa. Ahorita vamos a hablar de un filtro. Ajá. Sí, gracias. Sigamos, veamos, para terminar con esto de Santiago, después vamos a aterrizar algo más práctico. ¿Okay? Versículo 11 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿puede acaso dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Nosotros no usamos aquí muchas higueras y higos, pero podríamos ponerle frutas tropicales, ¿verdad? ¿Puede acaso un palo de mango producir bananos? ¿O uno de papaya producir mangos? No. Es obvio, en la naturaleza una fuente no produce agua salada y agua dulce. En la naturaleza un árbol no produce papayas y mangos, produce una cosa u otra. Pero en esta naturaleza caída, sí, esta boca a veces produce agua salada y agua dulce. Y Santiago lo que se está diciendo, tenemos que dominarla, ponerla bajo la sujeción de Cristo para que salga solo agua dulce.
Vean lo que dijo el salmista en el Salmo 141. Dice, Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Y pongo ahí una imagen de un filtro. Esos filtros, ¿cuántos han visto esos filtros? ¿Cuántos tienen un filtro así? ¿Ok? Tú echas agua arriba que tiene cloro, que tiene arena, tiene diferentes sabores y cosas, y la idea es que deja pasar únicamente el agua pura. Y la arena y las otras cosas se quedan arriba. ¿Ok? El salmista está diciendo, Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Hagamos esa pausa que mencionaba Sofía. Antes de hablar, ¿cuál es el filtro? Dame un filtro para poder solo hablar lo que bendice. Entonces yo lo que quiero hacer es que nos reunamos en pequeños grupos y pensemos en 2 o 3 preguntas que pueden servir como filtro de mis palabras. Tiene que ser un sistema simple, porque si es muy complejo no nos vamos a acordar. Entonces, ahí en grupos de 3 o 4 personas, hablen de 2 o 3 preguntas que tú puedes filtrar, cualquier cosa que quieres decir para ver si sale o si se queda, para ver si es este guardia que está pidiendo el salmista. ¿Ok? Entonces vamos a dejar que se reúnan en grupitos de 3 o 4 personas y van a hablar de algunos filtros que podemos, preguntas que podemos hacerle las palabras. ¿Ok? Y después vamos a capturar. Si lo diría Jesús, qué bueno. Ese es un excelente filtro. Si Jesús diría esto. Él decía cosas duras a los fariseos y a gente. Él denunciaba pecado muy feo, pero muy, no es que él era todo light, pero sí. Sí, a Pedro le dijo Satanás. Eso fue. ¿Cómo? Edifica, ¿ok? Si edifica, y otra vez, denunciar pecado en un hermano, en el esposo, es algo, a veces eso edifica, pero es decirlo de una manera que edifique y no que aplaste, que es lo que hablaba Marcela, ¿verdad? Ella es maestra y ella decía, con los niños no le puede decir, ay, no sea majadero, sino deje de hacer eso, hablar de la acción y no de la persona, ¿verdad? ¿Qué otros filtros? ¿Algún otro filtro que pensaron? Callar. Yo a la hora de pensar en esto, pensé en las siguientes 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es amable? Y es necesario, que es lo mismo que dijeron ustedes. Un pequeño filtro, si no estoy seguro que es verdad, va para afuera de una vez. Si es amable, ahora no es necesario amable solo apapachar a la gente y no. Uno puede amar a través de una exhortación, pero es amarlo, es amable y es necesario. Yo lo que quisiera es quedarnos pensando en un filtro. Y, señora, con estas palabras del salmista, ¿verdad? Ponle un guardia a mi boca, un vigilante a la puerta de mis labios. Antes de pronunciar esa palabra, Señor, atájame, acuérdame y dame un filtro para decir las cosas como si tú las hubieras dicho. Así debemos de vivir. Por último, ¿qué rol tiene el Espíritu Santo con el dominio de la lengua de un cristiano? Porque Santiago aquí mismo dijo, ningún hombre puede dominar su propia lengua, aunque tenga 18 filtros, se le van a escapar. Pero ¿qué rol tiene el Espíritu Santo en toda esta ecuación?
es por medio del dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Él nos redarguye de pecado y tenemos que venir a Él a pedirle perdón y a la persona. Por ejemplo, en estos mismos, si hemos elogiado a Dios e insultado a las personas, tenemos que pedirle perdón a las personas, pero también a Dios porque por la inconsistencia que hubo y Él como papá se sentiría mal, ¿verdad? Y entonces hay un pecado que se comete contra Él. Y eso es algo que creo que muchos de nosotros podemos pedirle perdón al Señor hoy. Aunque hemos pedido perdón o hemos tratado con los pecados contra las personas, muchas veces hemos insultado a la imagen de Dios. ¿Qué otro rol tiene el Espíritu Santo en el dominio de la lengua? Por la fe podemos recibir su obra en mi lengua. Uno como cristiano puede decir, Señor, yo no tengo fuerza, yo tengo ganas de mentarle la madre a fulano. Y en mi carne tengo muchas ganas de hacer eso, pero por la ley del Espíritu de vida de Cristo que está en mí, dame el dominio propio para no hacerlo y más bien bendecir a nuestros enemigos. Entonces, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo está dentro, reconocer cuando nos redarguye y a la vez, por fe, creer que nos da la fuerza para cambiar donde no tenemos ganas de cambiar o no tenemos la persistencia para cambiar. Pongámonos de pie y vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él nos tenga mecate corto y que de nuestra boca salga agua dulce y no agua salada. Gracias, Señor, te damos porque por tu palabra tú nos has purificado. Y aún esta palabra, estos versículos que leímos hoy, que nos redarguyen hoy, Señor. Padre, yo te quiero pedir perdón por las veces en estos días donde yo he deseado el mal a la imagen tuya. Yo te pido perdón, papá, por esas veces que donde he hecho eso. Y yo sé que eso no es consistente en tu ecuación. Y yo te pido perdón. Y me arrepiento y quiero cambiar. Y Padre, sé que todos los que estamos aquí queremos presentar nuestra lengua como un instrumento de justicia. Y queremos que tú nos pongas ese filtro y nos caches, ese guardia, que nos caches esas palabras antes de que salgan. Y que salgan a como Jesús las diría. Padre, yo te pido que tú enternezcas nuestros corazones, Señor, que nos hagas más tiernos, más suaves, más moldeables, y que podamos sentir la fuerza de nuestras palabras. Y Padre, que a las personas que hemos dañado con nuestras palabras, yo te pido, Dios, que tú traigas sanidad a sus vidas y que traigas cambio a nuestras vidas para que hablemos solo las palabras a como tú lo harías, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno y que nos despiertes
la conciencia nos despierte ese guardia en nuestras bocas.